101.5 Costa Rica Radio presenta. En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. El primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Juan Callazo, Costa Rica. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a El Hilo de la Historia, un programa del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC. Esta noche tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Denis Arias Mora. Buenas noches, profesor, bienvenido. Gracias, Sadie, buenas noches. Yo soy Sadie Salas y me acompaña mi compañero Randall Chávez. Muy buenas noches, Sadie, y buenas noches, Denis. Yo quisiera comentarles que el doctor Denis Arias Mora es un historiador e investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. En los últimos años, el doctor Arias ha estado interesado en la historia del biopoder en Costa Rica y actualmente dirige los prestigiosos anuarios de estudios centroamericanos del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad, de la Universidad de Costa Rica. Además, da clases en la Escuela de Historia de la misma institución y realizó sus estudios doctorales en la Universidad Libre de Berlín, donde hizo un interesante estudio sobre el biopoder y la monstrificación política en la historia de la primera mitad del siglo XX costarricense. Y además, este estudio le valió el Premio Nacional de Historia que otorga anualmente la Academia de Geografía e Historia durante el año 2017. Así que bueno, es todo un honor que nos pueda acompañar y ojalá que podamos tener chance de conversar sobre esos conceptos tan interesantes. Pero además esta noche hemos invitado al doctor Arias Mora porque precisamente el 11 de noviembre conmemoramos el 101 aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial y actualmente él desarrolla una investigación sobre ese periodo y su relación con la ciencia y el biopoder y la cultura en nuestro país. Para ubicarnos e introducir ese tema, escuchemos el siguiente micro. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, los países más poderosos se repartieron las colonias de África. Entre estos estaban Francia y el Reino Unido. Más tarde, esos países formarían un acuerdo junto con Rusia llamado la Triple Entente. Una de las potencias centrales, Alemania, llegó tarde a la repartición de colonias. En medio de las tensiones políticas, este país entró en un acuerdo con el Imperio Austrohúngaro, conocido como la Triple Alianza. A esta alianza se unió el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. El imperialismo y el colonialismo tenían en tensión a ambos bandos. Pero la chispa que prendió el conflicto surgió el 28 de julio de 1914, cuando un nacionalista serbio asesinó al archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. Este hecho enfrentó a Hungría con Serbia, que tenía el apoyo del zar ruso. Luego entra en la contienda a Alemania, aliada del Imperio Austrohúngaro, que le declara la guerra a Rusia y a Francia e invade Bélgica. Inglaterra sale en defensa de sus aliados y pronto la mitad del mundo estaba en guerra. Es lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial. 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles murieron en los 4 años de este conflicto, cuyos impactos se sintieron en el mundo entero. No solo en la economía, sino también en la industria, la ciencia, la medicina, las artes y las letras. También en Costa Rica se sintió este impacto. Eran los tiempos de Alfredo González Flores, cuya administración estuvo marcada por la Gran Guerra. El país afrontó una profunda crisis fiscal por la paralización de las importaciones. Se contrajo el crédito externo para comerciantes y productores y, como consecuencia, hubo escasez de dinero circulante y aumentó el precio de los bienes importados. Sin embargo, fueron también tiempos de logros en el campo educativo y de salud. El final de la Gran Guerra se produjo el 11 de noviembre de 1918, pero sus impactos perduraron en el mundo y en nuestro país por mucho tiempo más. Para conocer más hechos relevantes, escucha las voces del pasado en el presente en El Hilo de la Historia. Todos los jueves a las 9:30 de la noche por 101.5 Costa Rica Radio. Bueno, Denis, para empezar nuestra conversación,
Cuéntenos cómo y por qué decide usted estudiar la Primera Guerra Mundial con este énfasis en los efectos científicos y eso que se llama biopolítica. Muy bien. Cerca de 2014, cuando se celebra el centenario de la administración de Alfredo González Flores, del licenciado Alfredo González Flores, me invitan a dar una charla en la Escuela de Historia junto con otros compañeros y compañeras, y no sabía muy bien por dónde aportar, ¿verdad? Yo venía, como hace unos minutos decía Randall, de hacer una investigación sobre el biopoder, y me pareció que podía tal vez acercar a Alfredo González Flores a esta línea, a este tipo de temáticas. Fue así que me di cuenta que al leer los discursos de Alfredo González Flores, esos discursos presidenciales donde él informa de qué ha sido su gestión, de qué está pasando en el gobierno, cuál es la situación del país, al momento de hablar sobre la crisis económica y fiscal que ocasiona la guerra, habla sobre el Estado y sobre la economía del país con unos términos muy simpáticos, muy curiosos, porque empieza a describir la economía como si fuera un cuerpo, al Estado como si fuera un cuerpo que está enfermo, un cuerpo que hay que atenderlo, que hay que curarlo, que hay que intervenirlo, que se empieza a veces a descomponer, ¿verdad? Y recordarán muchas personas que nos escuchan que el gobierno de Alfredo González Flores fue depuesto en 1917 por su secretario de guerra, Federico Tinoco, en esta atmósfera complicada de la Primera Guerra Mundial y su impacto económico. Entonces, a la hora de que más o menos por 1920 Alfredo González Flores recuerda esta época del momento en que le dan un golpe de Estado y se siente traicionado y muy molesto, sus recuerdos son igualmente muy metafóricos, como cuando hablaba de la economía y del Estado. La sociedad que lo expulsa a él como presidente es una sociedad que está en descomposición, y él con frecuencia utiliza en sus recuerdos, en sus memorias, la metáfora del pantano. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es que este señor, que es tan brillante en economía, porque si uno lee sus mensajes presidenciales, son prácticamente tratados de economía, son páginas de páginas? Yo creo que no hay mensaje presidencial en 2 siglos que se le compare al nivel de análisis que maneja Alfredo González Flores. Pero tiene estas metáforas. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿cómo es que este señor habla así tan raro? ¿Verdad? ¿Cómo es que se le descompone todo? ¿Cómo es que de dónde vienen esas metáforas orgánicas? Pero que son bastante gráficas, ¿verdad? Un cuerpo enfermo, un cuerpo con partes que se descomponen. También da mucho más didácticas, ¿no? Sí. Son imágenes que captan la atención, ¿verdad? Que hacen el discurso menos pesado, posiblemente al oído. Y yo me hice la pregunta, hice la presentación en ese momento, en la conferencia que les contaba, pero me quedé con la inquietud, ¿verdad? Entonces yo presenté lo mío en ese momento, pero después entonces pensé en desarrollar un proyecto de investigación. Y yo estos años he venido, desde el 2015, he venido investigando temas varios de la Primera Guerra Mundial, y el último proyecto que planteé fue sobre esto, de Alfredo González Flores, para ver cómo me respondo esto, ¿verdad? ¿Por qué ese discurso en torno a la guerra? Justo sobre eso yo quería preguntarte, porque, bueno, antes como de seguir profundizando sobre el tema de Costa Rica, yo me imagino que existe, digamos, alguna suerte de línea de estudio sobre este tema, ¿no? Siempre que nos embarcamos como en analizar los temas que nos interesan, hacemos una suerte de análisis, ¿no? De lo que otras personas han analizado. ¿Hay algunos otros historiadores o historiadoras que se han preocupado por relacionar la guerra, la ciencia, los hallazgos? ¿Cuáles han sido los hallazgos centrales de esta línea de análisis? Sí, afortunadamente hay bastante investigación sobre la Primera Guerra Mundial y sus efectos en varios países de América Latina, en Centroamérica.
en Costa Rica incluida. No obstante, son estudios que generalmente se detienen en el análisis político, en el análisis político respecto a esto que les contaba del golpe de Tinoco. Se detienen en la crisis económica, son bastantes los estudios que hay. E igualmente, creo que los más recientes estudios han sido de la investigadora Patricia Vega, historiadora y comunicadora, sobre los efectos de la guerra en la prensa costarricense, porque esta cuestión de la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, es prácticamente el primer conflicto global. ¿verdad? Entonces, guerras en la humanidad, montones, y esta reúne las características para llamarla mundial. Claro. Pero nos llama mucho la atención también poner el énfasis en los efectos científicos y culturales. Eso es lo que se ha investigado poco o poquísimo realmente. Entonces, para efectos, digamos, de la historiografía internacional, pues sí hay bastantes estudios, ¿verdad? Entonces yo recurro a algunos sobre, qué pasa con la ciencia, qué pasa con los científicos en el periodo de la guerra, otras temáticas sobre las experimentaciones que hacen algunos ejércitos con los prisioneros que toman, ¿verdad? De antropología física, de medición del cuerpo de estas personas. Hay teorías raciales detrás de todo este interés. Entonces, una ocupación territorial viene acompañada de campañas de saneamiento, pero también de experimentación con cuerpos. Yo me encuentro estas investigaciones por un lado, pero para Costa Rica es un poco difícil encontrar este tipo de efectos por la misma participación o la no participación del país en la guerra. Entonces es una lectura más indirecta. Lo que sí hay bastante en el país es sobre el proceso de cientificación y de medicalización de la sociedad costarricense. El paso del siglo XIX al siglo XX trae toda una serie de creación de instituciones, una proliferación de saberes y una continua difusión de lo que es la ciencia y sus distintas disciplinas. Entonces yo lo que me pregunto es, si Alfredo González Flores habla así tan raro, ¿verdad? De manera tan simpática, ¿qué es lo que hay en este periodo para que él lea la guerra de esta manera? ¿verdad? Y lo primero que hago entonces es tratar de vincular esto en el objetivo de investigación. Vincular un proceso de cientificación y de medicalización de la sociedad costarricense a partir de campañas de higiene, creación de instituciones, difusión del discurso científico y cómo esto incide en la manera en que leemos el mundo, en que leemos la política y al lado de la política la guerra y la manera en que nos afecta. Y es importante ubicarnos en cómo era la Costa Rica de ese momento, ¿verdad? Aquella Costa Rica donde no había un seguro social, donde no habían clínicas en las comunidades, donde no habían prácticas, no, ni siquiera suficiente agua potable. Entonces también pensando en esa Costa Rica nos resulta sumamente interesante conocer, ¿verdad? Precisamente cómo se fueron dando todas esas campañas. Esta noche estamos conversando con el doctor Denis Arias Mora sobre el impacto científico y cultural que tuvo la Primera Guerra Mundial a más de un siglo de ese proceso, que sin duda marcó las economías y los paisajes culturales y científicos del mundo entero. Profesor, antes de la pausa estábamos hablando sobre esa relación que usted estudia entre la Primera Guerra Mundial y la medicalización de nuestro país, pero ahora nos gustaría profundizar un poco más en el mundo cultural. ¿Cómo impactó la llamada Gran Guerra en el mundo cultural y de la literatura costarricense? Bueno, justamente la Primera Guerra Mundial, sus efectos globales generalmente se han visto en términos más políticos, más económicos, a pesar de que hay tantísima investigación sobre la cultura, la literatura, el arte, para los países que participan en esa guerra. En el caso de América Latina eso es menos, ¿verdad? Es menos por lo que decía antes respecto a que Costa Rica no participa directamente, ¿verdad? En la guerra. Sí hay
una participación aislada, casos excepcionales de personas, por ejemplo, el aviador Tobías Bolaños, que fue a aprender aviación justamente a Francia, donde poco después se inicia la guerra, y él se inscribe en las fuerzas aéreas de Francia, o personas que después son grandes escritores en el país, como José Basilio Acuña, y que escribe un diario de guerra porque él forma parte de un ejército aliado, y además de escribir un diario de guerra, escribe poesía. Entonces hay un impacto de esta poesía en los inicios del vanguardismo literario en el país. Por otra parte, tenemos que considerar que esta época de comienzos del siglo XX, además de lo que hablábamos antes de esta medicalización y cientificación, proliferan las revistas culturales, y esas revistas culturales son muy enciclopédicas, hablan de todo y hablan también de la guerra. Entonces, estas figuras intelectuales en distintas revistas que están hablando sobre la guerra y que por un lado han venido discutiendo los avances científicos, crean un culto de la ciencia, crean un culto de los científicos, ¿verdad? A la vez están utilizando el lenguaje de todos estos saberes científicos para entender la guerra. Entonces allí es donde yo encuentro como esa conexión entre lo que es algo político, como una guerra, y lo que es algo científico, como lo que están difundiendo estos escritores, y lo cultural, ¿verdad? Porque también sus obras literarias, su crítica literaria se ve contagiada de ambos discursos, tanto del político como del científico. Entonces, en ese cruce se construyen las metáforas, ¿verdad? Y es muy rico entonces ese paisaje cultural, como lo decía ahora Randall, en el que se habla de algo pero con un lenguaje sumamente sofisticado, complejo, ¿verdad? Y precisamente en este ámbito del lenguaje, ¿verdad? Nos preguntábamos también, ¿verdad?, que posiblemente es uno de los temas que también llaman mucho la atención de historiadores e historiadoras, más allá de este impacto económico y político de la guerra, es esta incidencia en las formas de hablar sobre los cuerpos, es las metáforas, ¿verdad? Y nos gustaría pues que nos contara un poquito más sobre los efectos que ha identificado y el lenguaje biológico o biodeterminista que se fue tal vez como popularizando. Qué pregunta más interesante, porque efectivamente, bueno, yo estoy trabajando esta investigación que ya casi estoy culminando desde, podría decirse como desde los estudios del biopoder, ¿verdad? Pero anteriormente estos discursos con metáforas orgánicas, con metáforas biológicas, habían sido vistos dentro de la historiografía latinoamericana del pensamiento y de las ideas. Entonces, nada más se investigaba al intelectual, ¿verdad?, y sus discursos sobre el país enfermo. El primer tercio del siglo XX es fundamental en este tipo de discursos, de producciones, proliferan, abundan los libros sobre los países centroamericanos o los países latinoamericanos como países enfermos, y allí hay una incidencia muy fuerte respecto al temor que produce la expansión de los Estados Unidos, porque además Estados Unidos tiene sus proyectos, ¿verdad?, geopolíticos, y detrás de ellos tienen a sus intelectuales, y sus intelectuales están justificando esa expansión también en términos científicos o biológicos. Entonces el Destino Manifiesto, por ejemplo, es pensado en términos de cómo Estados Unidos puede ayudar a los países de América Latina a regenerarse, ¿verdad?, porque son países que degeneran biológicamente, y como lo dice la teoría de la degeneración, o lo decía en el siglo XIX, la degeneración, además de biológica, es social. Entonces encontramos muchos de estos discursos en
investigados por historiadores literarios o historiadores del pensamiento que se limitan a ver nada más esa expresión. Justo estaba pensando en El árbol enfermo de Carlo Gallini, ¿verdad? Que es como tan icónica, claro, en esa posición. Es de las expresiones más claras, más elaboradas de esta tónica, ¿verdad? De estas nociones. Y es justamente en estos años de la guerra, ¿verdad?, cuando se produce el golpe de los Tinoco, Alfredo González Flores, que la atmósfera intelectual alrededor de este presidente empieza a incomodarse, a molestarse tanto por el golpe como por la evolución hacia una dictadura en los Tinoco. De manera que son muchas las creaciones literarias o las reflexiones políticas o las memorias sobre estos eventos que empiezan a hablar como un país que está enfermo, como un país que se descompone. Es muy común ver la cuestión de la descomposición social en la literatura, pero también en textos de literatura, o más bien de memorias, de testimonios de la época. Así que yo me encuentro a Alfredo González Flores, ¿verdad?, y sus metáforas del pantano dentro de un contexto. Ya me doy cuenta que no era solo él, que no era una excepción, sino que hay todo un ambiente de malestar expresado en estos términos. Y para mí fue muy importante ver que quienes hablan con estas imágenes verbales son generalmente personas que entrecruzan estos distintos campos, es decir, que han pasado por la ciencia, que son educadores, que tienen que ver con la política, ¿verdad? Este tipo de figuras. Y eso les va a servir también para ver cómo es entonces, o para ver cómo leer la guerra con estas mismas nociones. Siempre que nos vamos acercando al final de nuestras entrevistas, nos gusta intentar establecer un vínculo entre este pasado centenario que teníamos en el ocaso de la guerra, de la Gran Guerra, y lo que tenemos hoy. Estas ideas como de la descomposición, de la enfermedad de una sociedad o de un país, parecen no haberse quedado ancladas en el pasado de este centenario, sino que inclusive en la Costa Rica de la actualidad, en la que nos enfrentamos a una coyuntura agitada en términos políticos y tan compleja en términos económicos, parece que esos discursos siguen estando vigentes. Y donde se siguen desarrollando en el mundo guerras con distintas intensidades que afectan a todos los países. Entonces tal vez como si pudiéramos hablar de qué tan vigentes siguen exactamente estos discursos. Pues no se los encuentra uno todos los días, pensaría yo, pero tienen ustedes toda la razón, porque son en coyunturas complicadas, complejas, ¿verdad?, donde se trastocan nuestros referentes comunes para pensar el mundo, que recurrimos a viejos tropos, ¿verdad?, para pensar la política, cuando no podemos explicarla de otro modo, ¿verdad? Y hace poco leía, o tuve la suerte de estar en una defensa de tesis de un estudiante de licenciatura de historia, Marco Garita, parece, que habló sobre el secuestro de la corte. En los años 90. Y cuando yo leo su investigación me encuentro, por ejemplo, que un intelectual como Manuel Formoso, ¿verdad?, que tengo entendido fue director del semanario Universidad, y era una figura muy prestigiosa en la universidad, al hablar de esta situación, ¿verdad?, y de las expresiones de violencia política que hay, recurre a lo que está en su atmósfera cultural y sexual también. Y no hablo aquí en términos personales, hablo en términos de la sociedad costarricense. Empieza a utilizar metáforas provenientes del SIDA y del temor al SIDA para explicarse estas complicaciones de lo que estaba sucediendo con estas personas que secuestran a magistrados, que secuestran a personal de la corte, y que tiene
afortunadamente una solución política al final, sin mayores complicaciones, pero el discurso sí se vio muy enriquecido de alguna forma por este tipo de nociones. Y así pasó hace 100 años a la hora de hablar de la guerra mundial. ¿Verdad? Mucha gente se explicó la guerra a partir de la biología, es decir, la guerra se hacía porque estaba en la biología del ser humano, o sea, era parte hay que considerar que allí están las teorías de la degeneración, la teoría del social darwinismo, ¿verdad? Y prácticamente ven a la guerra como un resultado de esa naturaleza humana. Y pues sí, son ideas que todavía siguen dando vueltas y marcando la forma en la que nos explicamos tanto de lo que sucede. Agradecemos muchísimo al doctor Denis Arias Mora por acompañarnos en la entrevista del día de hoy, y hoy especialmente también al Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, que nos ha permitido grabar en sus estudios. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales y también buscarnos en Spotify. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.